Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Y en esta ocasión vamos a comentar las acciones de inconstitucionalidad 47 y 48 del 2018. Tratan estas sentencias del máximo tribunal de la República de un tema quizá poco explorado, pero de enorme actualidad y diría de gran relevancia en el presente, pero también hacia el futuro: la protección de nuestros datos personales, cómo las leyes protegen nuestros datos personales, cómo generamos una serie de conceptos jurídicos como el aviso de privacidad, cómo pueden ejercer personas que a veces pertenecen a grupos desaventajados estos derechos y cómo deben ser tutelados y garantizados personas con discapacidad, integrantes de pueblos y comunidades indígenas, etcétera. Y para entender el significado y alcances de esta sentencia de la Suprema Corte, le doy la bienvenida a Gabriela Flores. Gaby, qué gusto tenerte aquí. Gracias. Muy bienvenida. Y a Oliver Chaim. Oliver, qué gusto también. Muy bienvenido. Gracias. Pues me gustaría plantearte, Gabriela, si nos ayudas a entender cuál fue el planteamiento que llega a la Suprema Corte. ¿Cómo es que el caso se pone a consideración de nuestro máximo tribunal? Claro. Estas acciones fueron todo un paquete de acciones que conoció el Pleno, porque debido a la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública y datos personales del 2014, del 7 de febrero del 2014, se hizo una reforma constitucional que implementó, determinó como la naturaleza del INAI, del Instituto Nacional, como órgano constitucional autónomo, y a partir de ahí le determinó atribuciones y facultó al Congreso de la Unión para emitir dos leyes generales: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Anteriormente ya había una ley de protección de datos personales, pero en posesión de particulares, que son... Ahí hay una diferencia importante, ¿verdad? Porque, así es. Fíjate, estamos hablando como de, no sé si podríamos llamarlo, Gabriela, si estarías de acuerdo, como dos caras de la misma moneda quizá. Por un lado, el acceso a la información. Así es. La idea de que la información que sea pública pues tiene que ser accesible y cualquier persona la pueda pedir, pero del otro lado, pues la protección de datos personales, ¿no? Como una suerte de límite o Sí, como una es el especie contrapeso. de contrapeso, muy bien dicho. Es el contrapeso, es justamente en la exposición de motivos de la reforma constitucional, eso fue lo que dijo el legislador. Es muy importante el tema abrir tener un gobierno abierto mediante transparencia, pero también es muy importante el contrapeso, que es la protección de datos personales. Y esto fue en posesión de sujetos obligados. Porque ahí también hacías tú una diferencia, ¿verdad? Cuando te refieres a sujetos obligados, ¿qué debemos entender? ¿Órganos públicos? Sí, en su mayoría sí, autoridades, órganos públicos, órganos autónomos, todos esos. Aquí, por ejemplo, la ley general que se emitió hace una diferencia muy importante en cuanto a transparencia y datos personales. En transparencia lo que se busca es justamente eso, que toda la información, y es uno de los principios, toda la información es pública. La máxima publicidad. La máxima publicidad, que está en el artículo 6º constitucional. Sin embargo, en datos personales es al contrario, ¿no? Entonces, se busca la privacidad de los datos. Entonces, lo que hizo el legislador fue diferenciar, incluso en la Ley General de Transparencia, los sindicatos, por ejemplo, son sujetos obligados en transparencia. Aunque no son órganos públicos, ¿no? Ajá, pero son sujetos obligados en transparencia. En datos personales no. ¿Sí? Incluso los órganos que ejercen recursos públicos no son sujetos obligados en datos personales, porque lo que se busca no es transparentar. La transparencia va ligada de la rendición de cuentas, sí. Y en datos personales no es así, funciona como el contrapeso. Entonces, en virtud de esta reforma del 2014 que se analizó justamente en la sentencia, se analizó todo el proceso de reformas, el derecho de acceso, de datos y de acceso está desde el 2002 en la Constitución, pero hasta el 2014 parte totalmente es un parteaguas, ¿no? Porque incluso anteriormente lo que el Poder Reformador de la Constitución advirtió es que era un desastre. O sea, no había una base general, ¿no? Entonces, como que cada quien hacía lo que quería o lo que entendía, porque también es muy novedoso. O sea. Sí, claro, si aún con una ley general, que es la base,
es un tema muy novedoso. Pero anterior a la reforma del 2014 era un desastre, el mismo constituyente lo dice. Cada instituto hacía lo que quería, cada responsable hacía lo que quería, no se privilegiaba el acceso a la información y los datos personales pues ahí quedaban a la deriva. Ahora, nos hablabas de una diferencia, por un lado esto de los sujetos obligados y por otro lado datos personales que están en poder de particulares. Así es una diferencia de fondo, ¿no? Sí. Es una diferencia importante. Sí, es muy importante. Las leyes son muy parecidas, nada más que en protección de datos personales en posesión de particulares es una ley federal, no como tal la ley general, y en sujetos obligados sí. Y esta de particulares, pues es todas las personas a las que les entregamos nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, si alguien va a un hospital, ¿no? Uno firma un aviso de privacidad, porque el hospital, pues un hospital privado obviamente, utiliza y da un tratamiento a los datos personales. Generalmente no se leen los avisos de privacidad, o sea, malamente, sí, ¿no? Ese es un tema del que vamos a hablar, pero pienso en hospitales, muy bien. Bancos. Sí, también los bancos. Aseguradoras. Sí, todos ellos están vinculados por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Imagínate, estamos hablando de un universo. Así es. Oye, Oliver, Gabriel hablaba de leyes generales, de leyes federales. El objeto de esta acción de inconstitucionalidad es una ley local. ¿Cómo nos ayudarías a entender este juego? Porque parece, a veces habrá gente que esté viendo el programa y diga, oye, como que están jugando con las palabras, ¿no? Como que, ¿cuál es la diferencia entre una ley general y una ley federal y cuándo entra una ley local? ¿Cómo entender esto? Sí, este es un tema que impacta en varios de los temas que se resuelven en esta acción, porque tiene que ver con la competencia precisamente de a quién le corresponde legislar sobre este aspecto de datos personales. Partiendo de que sabemos que bueno, las leyes generales, la diferencia con las federales, es que las leyes generales establecen también todavía competencias hacia otras autoridades, en tanto que las federales pues, abarcan o son aplicables en todo el país, pero ya no incluyen este tema de distribución de competencias. En este caso estamos hablando de la ley general, que sí establece todavía esta distribución de competencias. Hablando del tema de protección de datos personales, se hizo un análisis en el propio proyecto y se establece que, bueno, esta es de competencia concurrente, porque si bien es la propia ley general la que debe establecer las bases y el propio legislador incluyó algunos temas que solo deben ser competencia de la ley general, estos se relacionan con temas, por ejemplo, de los procedimientos, los recursos, los plazos, ¿no? Los plazos, sí, todo lo relacionado con esos aspectos más técnicos, digamos, porque la idea es uniformarlo a nivel nacional, pero sí se deja un cierto espacio para que las entidades locales establezcan, atendiendo a su propio contexto de circunstancias particulares, sus propias leyes. Ahora, también lo que se estableció por la Corte fue que aun cuando hay ciertos aspectos que son únicamente competencia de la ley general y evidentemente del legislador federal, no hay ninguna prohibición para que incluso estos aspectos puedan ser regulados por las legislaturas locales, pero siempre que sean en beneficio de los gobernados. Es decir, déjame entender esta parte. Entonces, el hecho de que haya una ley general, lo que aporta son las bases, en esa lógica de uniformidad a la que te referías, ¿no? Pero el legislador local también puede emitir su propia legislación aplicable a Morelos o a Yucatán o a Chihuahua o a Tamaulipas. Exactamente. Y puede abordar los mismos temas siempre y cuando sea para ampliar, no para restringir el ámbito o el alcance del derecho. ¿Es esto así? Así es. Y por eso incluso en los temas vedados, digamos, como esto de recursos o plazos, incluso esto podría también ser materia de una ley local,
siempre que sean más benéficos para el gobernado. Entonces, digamos que las leyes, porque no nada más en esta materia, digamos, la lógica de las leyes generales se extiende a muchas materias, yo diría cada vez más, porque pues se ha ido reformando la Constitución en este aspecto y tenemos ley general, como que va generando el poder reformado de la Constitución sistemas normativos que se engarzan en los diversos niveles de gobierno de nuestro Estado federal, ¿no? Finalmente. Pero lo que tú nos estás diciendo, Oliver, es que hay espacios de regulación, hay espacios permitidos, ¿no? Sí los hay, no hay duda, y por eso es que, bueno, es lo que ha precisamente hecho surgir todas estas impugnaciones, porque derivan de leyes locales sobre la materia, ¿no? Y la mayoría, gran parte de la problemática, pues deriva en esto, en definir hasta qué punto el legislador local atendió a su competencia o se excedió a lo establecido en la ley general. Gabriela, vamos entrando a las cuestiones que aborda la Corte en su análisis en estas dos acciones de inconstitucionalidad. Y te quiero preguntar por una cuestión que está planteada en la sentencia, y te pido que nos ayudes a entenderla, vinculada con el principio de licitud. Esta idea de cómo se accede a los datos, si los datos, una vez que están en posesión de un sujeto obligado, ese sujeto obligado los puede pasar a otra entidad, porque el tema es muy delicado, ¿no? Claro. Es decir, tú le das los datos a una entidad gubernativa y luego, ¿qué pasa? Claro. ¿Qué pasa con esos datos? ¿Quién los guarda? Cómo se tratan, el famoso tratamiento de los datos. Creo que hay ahí mucho por entender, ¿no? Sí, claro. Bueno, en principio, la materia de datos personales se basa en distintas, valga la redundancia, en principios, ¿no? Uno de ellos es el principio de licitud, otro es el principio de consentimiento. El principio de licitud implica que el sujeto obligado, el responsable del tratamiento de datos personales, el que le va a tratar esos datos, tiene que siempre hacerlo con base en las facultades que le confiere, ya sea la ley o algún reglamento, alguna normatividad o el propio aviso. Entonces, cuando uno firma un aviso de privacidad, ahí está hasta dónde puede llegar el tratamiento de datos personales. Entonces, en esa medida, el sujeto obligado, el responsable, solamente puede hacer lo que ahí está establecido, o en las leyes o en distintos ordenamientos. O sea, si voy inventando, digamos, si yo voy a un hospital público, al IMSS o al ISSSTE, y me piden cosas vinculadas con la competencia de otro sujeto obligado, la Secretaría de Gobernación o Comunicaciones y Transportes, no se puede, porque no tiene que ver con su competencia. En estricto sentido, o sea, no se podría, no podría él dar ese tratamiento. Incluso en la exposición de motivos de la ley, al principio se llamó esto como un principio de legalidad. Nada más que el legislador lo cambió para no confundirlo con el principio de legalidad en la Constitución. El de toda la vida. Pero es más o menos, es entendido de esa manera. O sea, nada más puedes dar el tratamiento que está en la ley, en algún ordenamiento o en el propio aviso. No puede hacer nada más. Sí se pueden transferir, incluso en la ley general hay un apartado donde habla de transferencias de datos personales, siempre y cuando el titular de los datos esté consciente de eso. El consentimiento, otro de los principios es el principio de consentimiento. A ver, ayúdanos a entender qué significa ese principio. Siempre el titular de datos personales siempre tiene que dar su consentimiento previo, nunca puede ser posterior. ¿Ese consentimiento previo abarca esto que mencionabas del traslado de datos o de la transferencia de datos? Sí, siempre y cuando siempre y cuando el titular de datos personales esté consciente de que se puede transferir. Si no se puede transferir, es ilegal el tratamiento de datos personales. Por ejemplo, el consentimiento puede ser tácito o expreso. Entonces, la ley hace esa diferencia. Expreso, obviamente, mediante una firma del aviso. Y el tratamiento porque no dijo que, el tácito porque no dijo que no. Correcto. Entonces, muchas veces podemos dar nuestro consentimiento tácito sin siquiera saber realmente que estamos dando nuestros datos personales. Ahora,
Lo que sí queda claro y en la propia sentencia se aborda es que tiene que ser previo. Así es. Sí. Y luego hay un concepto también como de obtención indirecta, ¿no? De los datos. Sí. De hecho, esa fue la impugnación. En esta acción se trata la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. Sí. Entonces, una de las impugnaciones que hizo el INAI es que uno de los preceptos dice que establece que puede darse ese tratamiento de datos, que el tratamiento de datos personales se volverá lícito. Entonces, en la sentencia lo que hizo el Pleno fue, bueno, es que si se vuelve lícito es porque antes era ilícito. Entonces, o sea, está redactada de manera muy curiosa la norma. Y eso fue materia de impugnación, ¿no? Así es. Eso es lo que los recurrentes dicen. Sí. ¿Cómo que se vuelve lícito? A ver, exacto. ¿ahí qué pasó? Entonces, lo que se hace en la sentencia es analizar, bueno, la redacción como tal hace pensar que el tratamiento hasta antes era ilícito. Entonces, los órganos que vinieron a defender el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México alegaba que eso era en materia de transferencia de datos personales. Entonces, lo que se hace en la sentencia es decir, bueno, no puede ser en materia de transferencia porque para transferencia necesitas el consentimiento previo. Entonces, la norma establece que se hará lícito el tratamiento de datos personales siempre y cuando se obtenga el tratamiento posterior, el consentimiento posterior. Entonces, lo que se dijo en la sentencia fue, bueno, si necesitas el consentimiento previo para que esto sea lícito, entonces realmente lo anterior era ilícito porque no tenías un consentimiento previo. Por eso el Pleno llegó a la conclusión de declarar la invalidez de la norma. Ahora, con esto que nos estás comentando, Gabriela, yo creo que las personas que están viendo el programa dirán, a ver, hay un principio, ya nos lo explicaste muy bien, que es el principio de consentimiento, pero entendido como consentimiento previo. Ahora, parece en esta explicación que hay dos momentos. Uno, cuando tú das tus datos personales, ahí tienes que dar ese consentimiento. Así. Y ahí obviamente pues el consentimiento es previo, no te voy a dar los datos sin el consentimiento. Pero luego habría como un segundo momento, ¿no? Que es esta idea de la transferencia de datos, que es la preocupación que yo te compartí. Es decir, bueno, una vez que un órgano público tiene mis datos, ¿cómo los guarda o cómo los resguarda o hasta dónde está obligado a que no otro sujeto público pues tenga acceso a eso, ¿no? Sí, la ley general establece ciertas medidas de seguridad, ¿no? para ese tratamiento de datos personales. Y bueno, aquí también interviene, por ejemplo, los denominados derechos ARCO, ¿no? ¿Qué son? Se denomina así por sus siglas, ¿no? Son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. A ver. ARCO es el acrónimo de los derechos de, a ver, vamos por partes. Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Okay. Entonces, desde la Constitución está que todos los titulares de datos personales tenemos esos derechos. A acceder a nuestros datos personales cuando se los proporcionamos a un ente, a rectificarlos, porque ya sea que haya alguna imprecisión. Algún cambio o algún error que haya habido ahí. Exacto. ¿No? A cancelar el tratamiento de datos personales o a oponernos a que ese ente los trate. Cancelar quiere decir que tú ya le diste los datos, pero ya no quieres que los tenga. Así es. ¿Y tenemos ese derecho también? Sí, así es. Están esos derechos reconocidos. Entonces, uno puede ejercer esos derechos siempre. Siempre. Incluso es un tema de las materias de las impugnaciones de estas acciones, en las que se dijo, bueno, ¿en qué momento? Siempre. La regla es siempre. Hay supuestos en los que no se puede. Uno no pierde ese derecho, digamos, como regla general. Como regla general. Hay excepciones en las que no se puede, por seguridad nacional. Sí, o límites a los derechos. Recordemos que los derechos son limitados. Exacto. También, eso ya también lo ha dicho la Corte. Sí, pero siempre tenemos derecho a eso. Entonces, si en la transferencia de datos, yo siempre tengo que dar mi consentimiento, siempre. O sea, no hay forma de que no, pero eso ya es como decías, es como de manera intermedia. O sea, a mí el sujeto obligado debe de informarme que va a transferirlos y entonces yo ya decido si doy ese consentimiento o no. Ahora, la manera en la que estaba redactada la norma parecía que en esto se volverá lícita, pues estaba ahí jugando un poco no jugando, digamos, pero como poniendo en duda o en cuestión esto del consentimiento previo, porque entonces se volverá a decir que ya se transfirió
y luego te preguntan, oye, pero sí estabas de acuerdo, ¿verdad? Exactamente. Pues me hubieras preguntado antes, ¿no? Exactamente. Incluso otro de los aspectos que alegó el Poder Ejecutivo era que estos datos provenían de fuentes de acceso público. Las fuentes de acceso público también son definidas en la ley y son, por ejemplo, Internet, las publicaciones, por ejemplo, los diarios, el diario oficial, todo eso ya son fuentes de acceso público a datos personales. Entonces, lo que decía el Poder Ejecutivo era, bueno, es que esa transmisión, esa transferencia de datos es derivan de fuentes de acceso público. Entonces, lo que dijo el Pleno fue no, porque si derivaran de fuentes de acceso público, no se requiere un consentimiento, porque son públicas, justamente. Entonces, sí, esto que señalas es muy importante porque estamos hablando de datos personales, evidentemente. Si son datos que están en fuentes de acceso público, ahí cambia todo, ¿no? Exactamente. Y ahí no se requiere un consentimiento. Ahí no se requiere un consentimiento. No. Pero quizá tampoco entraría en sentido estricto en el ámbito de protección del dato personal. Es decir, el dato personal yo lo entiendo como algo en principio resguardado, porque tiene que ver con tu vida privada, tiene que ver con tu ámbito de privacidad, la famosa autodeterminación informativa. Bueno, sobre esto vamos a regresar, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando de estas acciones de inconstitucionalidad, de las sentencias que abordan estos temas, la 47 y 48 del 2018, resueltas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir analizando esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aborda un tema novedoso, un tema importante, un tema que tiene que ver con nuestro presente, pero también con nuestro futuro en unas sociedades como las nuestras, en las que el desarrollo tecnológico ha estado presente en muchos ámbitos de la vida, y me refiero al tema de datos personales. Ahora, en la sentencia, Oliver, te quiero preguntar esta parte que nos ayudes a entender. Hay un análisis muy puntual, diría yo, profundo, muy detallado, riguroso, de una norma que emite el Congreso de la Ciudad de México, bueno, que rige aquí en la capital de la República, respecto a las personas con discapacidad. Desde luego, estas personas son titulares de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, pero tiene que ver con su ejercicio, con el ejercicio de la protección de datos personales. Ayúdanos a entender esta parte. ¿Cuál fue la discusión? Sí, claro. Bueno, aquí primero habría que precisar la diferencia entre datos personales y datos personales sensibles. A ver. Datos personales, bueno, se entiende toda aquella información relacionada con una persona física identificada e identificable, es decir, que cualquier dato que pudiera relacionarla con ella, ¿no? Y los datos personales sensibles ya se relacionan con información que pertenece a grupos vulnerables, que es este caso, por ejemplo, los grupos de personas con discapacidad. Aquí se combatió por parte de la Comisión de la Ciudad de México un artículo, el 77 de... La Comisión de Derechos Humanos, Derechos Humanos, que es quien promueve la acción, ¿verdad? Ajá, uno de los promoventes. Uno de los promoventes, sí. Y impugna este artículo que establece en su redacción que el sujeto obligado procurará establecer las medidas para garantizar el acceso a la información a las personas con discapacidad. A ver, ¿procurará? Procurará. Hace esa presión y ¿así dice la norma? Utiliza ese término. Ese es el término que usa el legislador. Así es. Aquí el motivo de impugnación o en donde como se basa esta impugnación no es propiamente un tema de discriminación, sino que lo que establece el promovente es que esta redacción origina que no se garantice a las personas con discapacidad el acceso a su derecho a la protección de datos personales. Para poder entender esto, creo que sí tendremos que irnos un poco atrás y analizar el concepto de discapacidad brevemente. Sí, por favor. Porque, bueno, este ha ido evolucionando, es un concepto dinámico, ¿no? Entonces, originalmente o hace mucho tiempo se entendía la discapacidad pues como las personas que tenían una enfermedad, se considera como enfermedad,
que eso hacía que fueran incapaces de integrarse a la sociedad y por tanto eran excluidas. Esto posteriormente fue evolucionando y ya con la Convención para Personas con Discapacidad, de la cual México es parte, se establece un nuevo esquema que se denomina modelo social de discapacidad. Y en ese contexto se parte de que las limitaciones que las personas con discapacidad tienen para su desarrollo cotidiano son resultado de las propias barreras que la sociedad les impone. Ahí lo que estamos percibiendo, Oliver, es un cambio de concepción, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, del modelo que tú describiste al inicio a el modelo anterior es que le llamamos modelo médico. Sí, exactamente. Es un modelo médico prácticamente excluyente, ¿no? Originaba que a las personas con discapacidad fueran prescindidas por parte de la sociedad prescindía de ellas, sino no la consideraba que no eran un grupo que pudiera integrarse y se veían como un grupo aparte. Incluso antes me acuerdo que se les llamaba más bien minusválidos, por ejemplo, cosas así que ya denotaban incluso en el lenguaje, ¿no? En el uso de las palabras, sí, ¿no? Sí, discriminatorio. Sí. Ahora, y en este nuevo modelo que ya se basa en la Convención de Naciones Unidas, Ajá. ¿Cómo se concibe? Hay un cambio ahí, ¿no? Sí, es un cambio totalmente opuesto porque, le digo, te comento, se parte de que en realidad estas limitaciones que tienen las personas con discapacidad para integrarse, pues no derivan de su condición, sino de las barreras que la sociedad les impone. Y esto es consecuencia, evidentemente, así se establece, de que los estados no establecen las medidas necesarias para que estos grupos vulnerables puedan acceder a sus derechos. Entonces, por primera vez, se establece ya una responsabilidad a cargo de los estados parte de establecer y de garantizar estas medidas para que puedan acceder a sus derechos. Entonces, ya partiendo de este contexto, es que se analiza este tema en el que volvemos. Lo que establece este artículo es que el sujeto obligado procurará establecer las medidas necesarias para garantizar el acceso a los derechos ARCO. Oye, Oliver, pero, y la sentencia lo aborda, pero te lo quiero preguntar. Como que el uso que el legislador, o mejor dicho, la palabra que eligió el legislador, parecería estar enviando el mensaje como que pues hará un esfuerzo o tomará en cuenta todo, pero no te da la idea de garantía efectiva, completa y total del derecho, ¿no? ¿No va por ahí el asunto? Exactamente, ese es el tema, esa es la razón de impugnación y precisamente en eso se basa la determinación de la Corte de declararlo inconstitucional, porque al determinar o al establecer utilizar este término de procurará, pues se entiende como un sinónimo de que intentará, ¿no? Entonces es cuando en realidad no se trata de una obligación programática o aspiracional por parte del Estado, sino que en realidad tiene que ser una obligación que está a cargo de los Estados de garantizarlo. Entonces, esa es la particularidad de este tema, que la inconstitucionalidad de este artículo no deriva propiamente de una confrontación directa del precepto con la Constitución o una convención, sino simplemente de que por su redacción hay una puesta en riesgo de los derechos de ARCO para el acceso a las personas con discapacidad, y basta con eso para que la Corte determine que es inconstitucional, pues lo cual es congruente con el hecho de que pues, solo los derechos humanos deben de cada vez ser protegidos con una mayor fuerza, ¿no? Oye, en ese sentido, Oliver, te pregunto, de acuerdo con el modelo social y con lo que establece la propia Convención de Naciones Unidas, el tema de los derechos de las personas con discapacidad no es un tema digamos, lo que se discute no es si son titulares o no, digamos, lo son. Son titulares de todos los derechos humanos. En todo caso, podrá haber los famosos ajustes razonables previstos por la propia Convención
pero respecto al ejercicio, creo que hay una diferencia ahí, ¿no? Titularidad y ejercicio del derecho. Sí, claro. No hay duda que las personas con discapacidad son titulares de los derechos y en todo momento. No hay una excepción distinta a la de cualquier otra persona. Pero ahí sí es cuando se debe atender también, tratándose de un grupo vulnerable, pues se debe también atender a la diversidad, ¿no? Y entonces sí deben de establecerse por parte del Estado estas medidas de accesibilidad para que pueda tener las mismas condiciones que cualquier otra persona para poder atenderlos. Y de ahí es que se deben establecer estos ajustes razonables en cualquier caso en el que se requiera para poderlo garantizar. Gabriela, justamente vinculado con esto, esta explicación que Oliver nos comparte y que creo que toca el punto toral, abordado por la sentencia, pero naturalmente también en relación a comprender este asunto de grupo vulnerable, de personas con discapacidad, etcétera, te quiero plantear ahora otro asunto que está en la sentencia que tiene que ver con pueblos indígenas. También hay una discusión ahí. Y creo que la explicación de Oliver nos encamina, nos orienta muy claramente para que tú nos ayudes a abordar ese tema. ¿Qué pasa con el tema de pueblos indígenas? Sí, bueno, la impugnación también venía de la Comisión de Derechos Humanos, porque hay una norma en la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México que establece que el sujeto obligado, cuando una persona haga una solicitud o interponga un recurso en materia de protección de datos personales, en posesión de sujetos obligados, que la realice en alguna lengua indígena, entonces preferentemente, dice la norma, se resolverá en la misma lengua. Preferentemente. A ver, ahí hay una cuestión, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí? Entonces, lo que planteó la comisión es que preferentemente ocasiona discriminación, y la otra es que ocasiona incertidumbre jurídica. ¿Cómo puede ser interpretado eso? Preferentemente quiere decir, o te contesto en lengua, en español, digamos, en lengua castellana, o en la lengua que tú lo promoviste, ¿sí? Entonces, justamente ese es el argumento de la comisión, es que nos deja a la persona que hizo la promoción o interpuso el recurso, lo deja en estado de indefensión, porque al arbitrio del sujeto responsable, él va a decidir cómo la resuelve, cuando yo la hice de alguna manera. Entonces, lo que se hace en la sentencia y lo que determinó el Pleno fue analizar el texto constitucional para establecer que está reconocido los pueblos indígenas y su cultura y la lengua, también el convenio de la OIT en esta materia. ¿El 169? Así es, en materia de pueblos indígenas. Y a partir de ahí se determinó, bueno, se hizo alusión a la ley general. La ley general establece esta obligación de los sujetos obligados o de los institutos, incluso de resolver las peticiones o los recursos en la misma lengua en la que se ha planteado. Entonces, o sea, la ley general ya te da la base. Exactamente. Entonces aquí sí, a diferencia de lo que pasaba con discapacidad, que no es la contravención de la ley local contra la ley general, sino que es la ley local contra la Constitución, aquí sí se violaba la ley general. Pero es lo que decía Oliver al principio. Es decir, si la ley general te da un marco, exactamente, pues puedes extender la protección del derecho, pero no restringir. Va por ahí, ¿no? Sí, porque aquí obviamente es en perjuicio de los titulares de datos personales. Entonces, porque incluso en esa materia el legislador fue muy claro, hay un transitorio en el que establece si es en beneficio de los titulares de datos personales, entonces sí puede variarse, sí pueden modificarse las bases, pero si es en perjuicio no. Y entonces aquí evidentemente es en perjuicio, porque la ley general establecía una obligación a cargo del sujeto obligado o de los propios institutos, de los órganos garantes, de resolver las peticiones o los recursos en la lengua en que sea planteada, independientemente de cuál sea. Entonces, la ley local lo que hacía era preferentemente. Por eso el Pleno dijo no, el tema el vocablo preferentemente se debe de eliminar, porque no hace posible el acceso a la protección de datos personales a los pueblos indígenas, a este grupo vulnerable. Ahora,
Déjame plantearte esto. Si una persona, un comisionado, una comisionada que trabaje en un órgano garante en estos institutos, puede ser el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, o en el Instituto de la Ciudad de México, o en el de Tamaulipas, etcétera, y está viendo el programa ahorita y dice, a ver, aquí en nuestro instituto nadie habla tal lengua indígena. ¿Qué debe hacer? Porque también hay una mención ahí a las competencias, ¿no? Sí. En la sentencia. Digamos, en términos prácticos, ¿qué debe hacer si recibe una solicitud vinculada con derechos ARCO en lengua indígena? La ley general lo que establece es que te debe de tomar todas las medidas necesarias que estén a su alcance. Por ejemplo. Yo pensaría, no sé, acudir a un intérprete o algo por el estilo para que puedan darle respuesta, porque incluso para entenderla, ¿no? Sí, pues cuando uno la recibe. Claro. ¿no? Pues Tiene sí. que entender qué le solicitan o cuál es el recurso, ¿no? O qué es lo que solicita la persona para darle respuesta, y le tiene que dar respuesta en la misma lengua. Ahora, entiendo que hay una habilitación competencial para coordinarse con otras autoridades. Así es. Eso entraría dentro de la competencia. Sí. O sea, estarían actuando dentro de la ley. Exactamente. O contratan un intérprete o se dirigen, al Instituto de Lenguas Indígenas, que ahí pues tienen Sí. esta variedad, etcétera. sí. ¿no? Claro. O sea, que ahí y la interpretación correcta sería en términos de la ley general. Así es. Lo que la Corte dice es, hay que estar a la ley general. Así es. Esta parte que un poco el uso de preferentemente me recuerda lo que nos explicaste, Oliver, ¿no? De esto de procurará, como que parece que el legislador de la Ciudad de México abrió ventanitas ahí para que luego la aplicación pues ya no fuera tan clara, ¿no? Sí, exactamente. El simple hecho de que deje abierta una posibilidad a una interpretación diversa a la más garantista, ya es lo que genera su inconstitucionalidad, porque deja abierta la posibilidad de que el aplicador de la norma pudiera interpretarlo en el sentido de que no hay una obligación por parte del Estado de cumplir con eso. Ahora, lo que yo observo aquí es un mensaje de la Suprema Corte a los legisladores, lo digo en plural porque pueden ser Congreso de la Unión o pueden ser legisladores en las entidades federativas, de ser muy puntuales en el uso del lenguaje a efectos de garantizar los derechos. Creo que aquí hay un mensaje de garantía, ¿no?, de los derechos. Así es. ¿Cómo lo perciben ustedes? Sí, así es. El legislador tiene la carga de ser muy cuidadoso también, ¿no? Porque si da para estas interpretaciones que es posible, ¿no? O sea, incluso en algún momento se pudo discutir en el Pleno esta situación, o sea, el procurará, o incluso dentro de la misma ponencia, el procurará, ¿cómo lo vamos a interpretar? Como intentar hacer todo lo posible, y entonces en ese ámbito en el que ya hay una cuestión de interpretación, siempre hay que optar por la más benéfica, por la más garantista. Entonces, por eso, sí, el mensaje es ese, hay que ser muy cuidadosos cuando se trata de este tipo de normas, y sobre todo para grupos vulnerables. Seguramente ustedes han escuchado, todos los que nos dedicamos a cuestiones jurídicas, de que de repente la gente que no está tanto en este ámbito dice, ay, los abogados son bien quisquillosos por una palabra, que hacen tanta laraca, tanta cosa, pero aquí también la Corte nos está enviando un mensaje en el sentido garantista, todo esto que ustedes nos están ayudando a entender, pero también lo que uno puede percibir en esta parte de la sentencia, ahorita vamos a regresar a otras partes importantes, pero en esta parte es que la Corte pone mucho énfasis en que las palabras importan, el lenguaje es relevante, ¿no? ¿Cómo lo ves, Oliver? Sí, sin duda alguna ese es el mensaje que se está enviando. Y además, esto sí quisiera mencionar que yo creo que impacta precisamente en los efectos de la invalidez en estos casos particulares del tema de grupo de personas con discapacidad y de indígenas. Cuéntanos del tema de efectos. A ver, ayúdanos a entender esta parte. Precisamente la Corte ya ha resuelto muchos asuntos relacionados o en los que se encuentran involucrados estos grupos, y incluso la invalidez que en otros casos se ha decretado ha llevado incluso a ordenar la reposición del procedimiento legislativo. Por ejemplo, porque se establece por convenciones que México ha firmado,
que se debe establecer debe haber una consulta previa a estos grupos cuando el legislador pretenda regular algún aspecto que pudiera impactarles, ¿no? Y entonces ha habido ocasiones en las que la invalidez ha implicado que el efecto sea que se reponga el procedimiento legislativo para efecto de que se atienda a esta consulta previa. Y en otros casos se ha ordenado al legislador a que, subsanando las deficiencias de la norma, emita una nueva. Sin embargo, en estos dos casos, lo que estableció la Corte fue que la invalidez era lisa y llana, es decir, era simplemente eliminar los artículos que fueron declarados inconstitucionales, y esa razón deriva precisamente de que la obligación que tiene el Estado para garantizar estos derechos hacia ambos grupos ya existía. Y lo que sucedió con la norma local fue que se establecía pues no una imposibilidad, pero sí establecía este riesgo de que pudiera considerarse que era optativo para el sujeto obligado garantizarlo. Sí, el procurará o el preferentemente. Ajá. Entonces, pues con la invalidez de esta norma, no es que quede sin regularse este aspecto, sino al contrario, que subsiste, y entonces ya no hay duda alguna de que lo que se debe atender pues es lo establecido convencional y constitucionalmente en relación con la obligación de los sujetos obligados de garantizar estos derechos. Y además, pues, lo que sí subsiste es la ley general, que Sí. de todas formas te da un marco ahí, ¿no? Digamos, a nivel Sí, de principios. claro. Sí, evidentemente. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida porque estamos abordando un tema de la mayor relevancia vinculado con la protección de datos personales. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir analizando, comentando, intentando comprender este tema novedoso, un tema difícil porque tiene muchos asegúnes, tiene muchos vericuetos de la protección de datos personales y de las obligaciones, los deberes que el legislador tiene para lograr esa protección efectiva, esa garantía, y que nosotros, como personas titulares de ese derecho, estemos tranquilos. ¿Qué sucede con nuestros datos personales? ¿Quién los tiene? ¿Cómo los guarda? ¿A dónde los manda o con quién los comparte o con qué órgano los comparte? De todo esto estamos platicando. Y quiero en este punto, Gabriela, regresar un poco a un tema que está en la sentencia y que de pronto escuchamos o leemos, pero quién sabe si le pongamos atención. Aviso de privacidad. A ver, ayúdenos a entender qué es eso y por qué es relevante en el marco de la propia sentencia. Bueno, se impugnó el artículo 21 de la Ley de Protección de la Ciudad de México, que nada más establece, bueno, qué va a contener el aviso de privacidad. Entonces, en la ley general, la ley general establece que el aviso de privacidad es justamente eso, la información que le dan al titular de datos personales acerca de el tratamiento que le van a dar, o para qué los quieren, o sus derechos también, ¿no? Incluso. Entonces, la ley general hace una distinción entre aviso de privacidad simplificado e integral. El aviso de privacidad simplificado es, como su nombre lo indica, es como la información genérica del tratamiento de datos personales. ¿Qué es esa cartita que nos hacen firmar cuando vamos al médico, por ejemplo, y llenamos un historial Así médico o por internet también, ¿no? Así es, sí, es el de lectura fácil. Incluso el legislador así lo llamó en la exposición de motivos. Es una cuestión de lectura fácil para que tenga una idea, el titular de datos personales, tenga una idea de cómo se va a tratar sus datos. Entonces, y está el aviso de privacidad integral, que ahí ya es la especificación del tratamiento, ¿no? Entonces, hace esta distinción la ley general. La ley local no hace esa distinción, nada más establece el aviso de privacidad. Así en general. Así en general. Lo que se hace en la sentencia y lo que concluyó el Pleno fue, al confrontar ambas disposiciones, bueno, son dos artículos de la ley general contra uno de la ley local, al confrontarlos se veía que no tenía el aviso de privacidad simple que regulaba la ley local, no tenía toda la información que requiere los avisos de privacidad y no hacía esta distinción. Entonces,
Eso impide que el titular de datos personales tenga conocimiento real del tratamiento que él va a dar el sujeto obligado. Entonces, por eso la Corte determinó declararlo inconstitucional, por una omisión legislativa, porque el legislador local, teniendo la obligación de regular esta materia, y ese como una de las bases del derecho de protección de datos personales, no lo hizo. Entonces, incurrió en una omisión legislativa. Por eso, en los efectos, se obliga al legislador a regularlo tal como está en la ley general, porque esta es parte de la protección, ¿no? Para ser efectivo realmente el derecho de protección de datos personales. En algún momento se planteó, se discutió la posibilidad de interpretar esto como un sistema. Bueno, es un sistema, pero al final de cuentas entender la ley general y complementar la ley local con la ley general para entender que de todas formas existían en la Ciudad de México estos dos avisos. El Pleno, porque alguien podría decir, efectivamente, si ya está la diferencia hecha en la ley general, pues qué tanto afecta o qué tanto incide en que el legislador de la Ciudad de México no haya hecho exactamente la misma distinción, ¿no? Si de todas formas los sujetos obligados, conforme a la ley general, todos los sujetos obligados están vinculados por la ley general. Entonces, lo que dijo el Pleno fue, esto no es posible porque va a complicar el sistema. Porque como sujeto obligado tengo que ir a mi ley local, tengo que ir a la ley federal y tengo que ir a la ley general para ver cuáles son mis obligaciones. Entonces, como esto va a complicar el sistema, que es justo lo que el poder reformador de la Constitución quería evitar, quería que fuera todo esto muy claro, entonces dijo el Pleno, no, la norma es inconstitucional por omisión legislativa. Oliver, ahora, esto del aviso de privacidad, que yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Ya sea por internet o como decimos, o incluso en los bancos también te lo dan, en las aseguradoras, etcétera. Pero, ¿qué tanto se lee? ¿Qué tan la gente le pone atención, no le pone atención? Deberíamos de ponerle más atención. ¿Tú cómo ves este aspecto? Sí, yo creo que es un tema que ha sido muy poco valorado en su dimensión, porque lo cierto es que en todo momento en la cotidianidad las personas estamos entregando nuestros datos, hay veces que sin enterarnos, lo vemos pues con el frecuente uso de las redes sociales, otra vez en el tema de alguna solicitud de una tarjeta bancaria. Y nosotros proporcionamos nuestros datos sin ponernos a pensar en las consecuencias que esto puede tener. Y sí, si bien se requiere del establecimiento de este aviso, por lo general, con la facilidad y con la rapidez que las redes sociales, hablando en este tema específico, generan, pues basta para darnos autorización con un simple clic, que hay veces que ni siquiera nos paramos a pensar en las consecuencias que eso puede generar. Entonces yo creo que sí hace falta un poco más de concientización por parte de la sociedad, de entender que, bueno, sus derechos, Arco, están garantizados. Y la protección de sus datos están garantizados. El tema es que hay veces que somos nosotros mismos quienes nos ponemos en riesgo y nosotros somos quienes lo divulgamos sin en ocasiones darnos cuenta o atender a la importancia de lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora que escuchaba tu atinado comentario, pensaba en cuando uno solicita una tarjeta de crédito, da el teléfono celular en la solicitud, porque ahí es uno de los espacios que hay que llenar, pero tú piensas que ese dato personal, tu número de teléfono celular o el número de tu casa, pues va a servir para la tarjeta de crédito y nada más, y que si algún día pues se extravía la tarjeta de crédito, pasa algo, te van a llamar, y de repente te empiezan a llamar de bancos para ofrecerte créditos, para ofrecerte no sé qué, para la promoción de no sé qué de la tienda fulana. ¿Y por qué me están llamando? Pues porque tú firmaste, no dijiste, pues acepto recibir promociones. O sea, es eso, ¿no? Es algo tan práctico como eso. Es eso, exacto. Y sí, pues yo creo que todo el mundo hemos sufrido de ese tipo de mensajes, pero muchas veces, no siempre, porque también ha habido abusos y por eso es que, bueno, también se ha violado la ley. Claro, y es lo que ha generado precisamente que esto cada vez se regule de una manera más estricta.
Pero sí, muchas ocasiones somos nosotros quienes nos ponemos en riesgo. Y a veces, como muy bien decías, inconscientemente, o sea, pues a veces por la rapidez, bueno, a ver, ya quiero tener mi perfil de Facebook, ¿no? Y ya no te pones a ver lo que eso supone. Digo, Facebook, por ejemplo, cuando uno abre su cuenta, a lo mejor la gente o algunos no lo saben, pero tú aceptas que todo lo que tú subas a Facebook se convierte en propiedad de Facebook. Claro. Tus fotos, tu información, todo. Bueno, eso, pues habrá personas que estén de acuerdo y habrá personas que digan, oye, no, mis fotos son mías. Bueno, si las subes a Facebook no son tuyas. Y tú lo aceptaste, tú firmaste eso. Así es. Oye, a ver, regresemos, Gabriela. Hay una parte que por ahí, incluso yo mencionaba, este derecho de autodeterminación informativa. Es decir, cuando tú das tus datos personales y das tu consentimiento previo en términos lícitos, todo lo que tú ya nos explicaste, no quiere decir que ya los regalaste, no quiere decir que ya están ahí para siempre. Nos mencionabas que dentro de estos derechos ARCO, este acrónimo, está el derecho de cancelación. Y es algo que la sentencia aborda. ¿Es esto así? Sí, es parte de los derechos ARCO, el derecho de cancelación, que también cualquier titular de datos personales puede ejercerlo en cualquier momento. Yo puedo decidir que ya no quiero que el sujeto obligado trate mis datos personales, entonces tengo el derecho de cancelarlos. Entonces, la ley establece como un procedimiento para... esa información es como resguardada durante un tiempo, se bloquea y transcurre cierto plazo, que generalmente es el plazo de prescripción, y se suprimen los datos. Yo puedo ejercer ese derecho en cualquier momento y también el de oposición. Yo me puedo oponer en cualquier momento a que el sujeto obligado trate mis datos personales. Ahora, en la sentencia hay una discusión sobre si alguien te podría decir, oye, pero eso limita el ejercicio de la libertad de expresión, por ejemplo. El hecho de que de repente estén los datos en una base de datos o que sean en materia de tratamiento de datos, etcétera, pero que de repente alguien ejerciendo sus derechos ARCO diga, no, yo ya no quiero que estén ahí, yo ya no quiero que se refleje nada de lo que yo suministré para conseguir una licencia de funcionamiento de un establecimiento mercantil, para una licencia de manejo, incluso para manejar un vehículo, etcétera. Como me fue negado el permiso o la licencia, yo no quiero que se resguarde nada. ¿Podría afectar la libertad de expresión o no? ¿Ahí hay un choque? De hecho, es un tema de la materia de impugnación porque se establecía como una excepción la libertad de expresión. Incluso en la ley general se estableció, la iniciativa de la ley general lo preveía, pero el Congreso lo eliminó. Y lo eliminó justamente porque consideró que se estaba superponiendo un derecho humano, que es la libertad de expresión. Entonces, lo que se hace en la sentencia es decir, es que no podemos así tajantemente decir que por la libertad de expresión, entonces mis derechos, mis datos personales van a ser públicos o cualquiera puede tener acceso a ellos por la libertad de expresión. Entonces, lo que dice la sentencia es, bueno, caso por caso, o sea, esto no implica que no se pueda ver esta contravención, o sea, esta ponderación de derechos, ¿no? Pero se tendrá que analizar caso por caso, en determinar cuál de los dos, dependiendo de las circunstancias y de los hechos, determinar cuál de los dos debe de prevalecer, ¿no? En función del otro. O sea, lo que parecería es que el legislador lo que hizo fue su propia ponderación. Exactamente. Y dijo, tiene que ganar la libertad de expresión. Exactamente. Pero la Corte dice, pues sí, depende, ¿no? Depende, y porque, como lo comentábamos, aquí los principios son distintos de transparencia. Aquí es la otra cara de la moneda. Entonces, no puedo tener acceso a todo ello porque aquí lo que rige es privacidad. Pero iría... La libertad de expresión yo creo que va un poco en la dirección de la transparencia, es decir, de dar a conocer, de abrir, claro, por rendición de cuentas, porque van de la mano, o sea, transparencia, rendición de cuentas y datos personales van de la mano. Son como tres columnas, ¿no? de una misma discusión. Oye, y una cuestión adicional que también analiza la sentencia, los requisitos para ejercer los derechos ARCO, porque hay un debate ahí sobre, digamos, la ley general
simplemente dice que a través de su representante o que puede una tercera persona contribuir a esto. Y la ley de la Ciudad de México habla en específico de carta poder, firmada por 2 testigos. Sí. Una carta poder simple, no hay que ir al notario, no hay que pagar nada, pero también esto forma parte de la discusión, ¿no? Sí, y esto es importante porque justamente hace una variación de la ley general. Lo que determinó el Pleno fue que el requisito como tal es acreditar la personalidad, ¿sí? Ese es el requisito. La forma ya no es requisito. Ya no es requisito como tal. La forma sería la carta poder. La carta poder. Entonces se dijo, el Pleno concluyó que como no es un requisito para ejercer como tal el derecho, entonces el legislador podía establecerlo. Y además analizó la forma, ¿no? La forma es una carta poder simple, que incluso el legislador local lo tomó de la misma ley general de otro apartado. Entonces, como la propia ley general reconoce esa forma, entonces dijo el Pleno, pues no hay ningún problema porque el legislador federal lo reconoció y además no implica ningún gasto, no implica una carga adicional para el titular de datos personales. Entonces, por eso... Ahí me hace mucho sentido lo que Oliver comentaba al principio en el sentido de decir, bueno, no está restringiendo el alcance de la ley general. No. O sea, simplemente está precisando la manera en que se va a ejercer el derecho a arco. Sí, y aquí, por ejemplo, también lo que se discutió mucho en el Pleno es que en esta materia de datos personales, evidentemente sí se debe de acreditar la personalidad, porque es el derecho a tus datos personales. Pero ahí la ley general y la de la Ciudad de México van empatadas, ¿no? Sí, sí. En esa parte no... Pero la diferencia es con la de transparencia. La diferencia es muy importante porque la de transparencia cualquier persona puede solicitar cualquier información, incluso puede ser anónima, ¿sí? Pero... Puedes hacer una solicitud firmada por Batman. Así es. O por Mickey Mouse, ¿no? Podría hacerse. No, de hecho se ha hecho, ¿no? Sí. Sí. Entonces, esa es la diferencia con el tema de datos personales. El dato personal es forzosamente el titular de datos o su representante. Oliver, nos queda un minuto y te quiero pedir que nos ayudes a concluir una reflexión sobre este tema que la Corte aborda, que es minucioso el estudio, el análisis de datos personales y qué mensaje le enviarías tú a las personas que nos están viendo, más allá de la lectura de la sentencia, cosa que siempre hacemos en el programa, ¿no? Recomendar pues esto porque aquí hay muchos aspectos que vale la pena revisar, pero el tema mismo de datos personales, ¿por qué nos debe interesar? Incluso a los jóvenes, a los más jóvenes. Claro, sí, yo retomaría otra vez lo que comentamos sobre la importancia de considerar que los datos personales, una vez que tú los divulgas, pues pueden ser utilizados para infinidad de fines, ¿no? Entonces, yo sí consideraría que se debe de hacer conciencia cada vez que se proporcionan esos datos por la vía que sea o por la razón que sea, porque son aspectos que después, aunque siempre existe el derecho de cancelarlos o de oponerse, pues una vez que son divulgados pueden ser utilizados con fines que a lo mejor no son los que nosotros esperábamos, ¿no? Y pues están dirigidos precisamente a la privacidad de la persona, ¿no? Del individuo. Entonces nos debería importar bastante. Sí. Deberíamos quizá de ponerles más atención. Así es. Muy bien. Gabriela Flores, Oliver Chaim, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta sentencia de la Suprema Corte y gracias a ustedes que hacen posible este programa. Nos vemos pronto para un nuevo análisis, una nueva reflexión sobre los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.